Hola, 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 bienvenidos a un nuevo video de Peloteado S. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema que uh, solamente se trata en países de primer mundo y en el nuestro va a ser muy difícil de hacerlo, ¿no? Eh, Hay países ejemplares en todo, incluso hasta en el deporte, en las reglas que se aplican dentro de la cancha, y esto también apela a la cultura de cada país. Vamos a comentar un poco una noticia que ocurrió en la Eredivisie en la fecha de este fin de semana y vamos a ver qué podemos sacar de bueno y de aplicable dentro de nuestra sociedad y dentro de nuestro país. Es algo que sin duda aquí no podría ocurrir, o no sé cuáles serían las normativas. ¿Qué pasaría si esto sucede, no? Pero normalmente vemos en otros campos de juego, inclusive de Europa, más que nada de España, y también en Latinoamérica, que ocurren muy frecuentemente, y lo que pasa es que tal vez el hincha tuvo mucha suerte y no llegó a pasar nada grave. Hablamos acerca de los impactos físicos que puede llegar a tener un jugador, un árbitro o algún espectador dentro de un campo de fútbol, dentro de un estadio, en el cual se arrojan muchos objetos, ¿no? Algunos dentro de nuestro país están fuera del alcance de la gente, como por ejemplo en el estadio Atahualpa, que la pista atlética separa mucho al estadio de la grada, pero también hay estadios muy cercanos, los cuales se ha visto alguna vez que se lanzan objetos, pero que nunca llegan a impactar por la mala puntería, ¿no? Pero ¿qué ocurre en estos casos? ¿Qué ocurriría? Ocurrió en la Eredivisie en este fin de semana, en dos partidos en especial, uno del PSV con el Ajax y otro del Groningen con el NEC. Pues un partido, en el del Ajax, hubo un lanzamiento de un objeto sin impacto a un jugador. Pero gracias a esto fue que se suspendió el partido por unos momentos hasta que se decidió volver a jugar y terminar este partido. Pero en el del NEC con el Groningen, un vaso de cerveza de plástico acabó impactando en la parte posterior del juez de línea. Solo corrían los 17 minutos del primer tiempo. Obviamente que esto es algo grave, ¿no? Y pues bueno, el partido aún así a los 17 minutos del primer tiempo, cuando se había jugado un cuarto de hora, cuando recién la gente se está instalando en sus asientos, ni siquiera se acaba de comer el bocadillo que había traído. Se termina el partido, se suspende definitivamente y no se vuelve a jugar hasta nuevo aviso. Entonces el partido queda suspendido en el minuto 17 hasta que en una nueva fecha se le asigne para que se pueda jugar de nuevo. Y es una norma que la Real Federación Holandesa ha impuesto para que aún sean un poco más drásticas, podríamos decir, las reglas acerca de estos incidentes en el fútbol, eh, o que los límites se corran un poco para que la gente tenga menos probabilidades de presentar violencia dentro de los estadios, ya cualquiera sea su forma, ¿no? Y de esta manera se tratan de tomar medidas para que esto se minimice al máximo dentro del fútbol holandés, dentro de una sociedad de primer mundo, podríamos decir, en lo que casi no ocurren estas cosas. Pero aún así tratan de que este tipo de violencia se minimice a cero. La reacción de la hinchada
fue obvia. Todo el mundo cargó contra el sujeto que lanzó este vaso y que a la final terminó suspendiendo el partido por culpa de él. La gente muy enfadada, muy enojada, pero a pesar de, o sea, no solamente les dañó el juego, sino que mancha el nombre y la reputación de las personas que estaban asistiendo a ese partido y de las personas de Países Bajos en general. Es eh, una forma de ver diferente, muy diferente a la que estamos acostumbrados aquí en Latinoamérica y en Ecuador. Hace algunas fechas hablábamos del encuentro entre el Nacional y la Liga que terminó en violencia que se trasladó del estadio hacia las calles y que de alguna u otra manera afecta a, a nuestra sociedad, y no afecta, sino que es el reflejo de lo que está viviendo nuestra sociedad. Lamentablemente para nosotros estas resoluciones serían una locura, porque el partido aún así se tiene que jugar, porque tenemos que cumplir 1000 obligaciones más con la empresa de televisión, con las empresas que pagan, que patrocinan, que ponen su nombre ahí dentro del campo de juego para ser vistos, y a veces pesa más de eso que el resguardo, la salud, la vida de las personas que asisten a un estadio. Y creo que está tratando de darnos la Federación Holandesa o Federación Neerlandesa un ejemplo de que lo primero en resguardar es la integridad y la vida del ser humano, y no se puede permitir bajo ningún concepto, de ninguna manera, ningún tipo de violencia dentro del campo de juego. Sabemos que los partidos como estos generan mucha pasión, y más si es que se trata de algún clásico, si es que se trata de algún partido que es muy importante, ya sea para el campeonato o para el descenso. Es donde mayor frustración puede llegar a haber por parte de la grada. Pero es importante que como seres humanos aprendamos a comportarnos. Hay veces que cada uno tiene guardado dentro de sí muchas cosas, frustraciones de la semana, y hay que decirlo sin tapujos, hay que decirlo sin ningún tipo de filtro, porque lo que realmente pasa dentro de nosotros es que no estamos contentos con nuestra vida o con una parte de nuestra vida. Y suele ocurrir que tratamos de llenar vacíos, y los vacíos los tratamos de llenar siendo fanáticos de algo y aficionándonos completamente a eso. Recordemos, el fútbol es una de las cosas menos y más importantes dentro de las cosas menos importantes de la vida. Si es que hay algo de lo que se podría prescindir fácilmente sin que tuviera un impacto totalmente vital, es del fútbol. Porque ¿qué es más importante? Que haya comida, que haya estudio, que haya avance, que haya progreso, que haya salud, que un partido de fútbol. Sí, a veces le damos la prioridad a las cosas que no son, y a las cosas que no deberían ser. Lamentablemente, como sociedad también creo que la mayoría de nosotros y la mayoría de los que vivimos en este país hemos tenido una infancia dura. Yo tal vez privilegiado por poder tener a mis dos padres, pero la mayoría de casos en mi país, por lo menos, o una gran parte de casos, no es así. Tal es que los niños crecen con muchos vacíos por llenar, que no han sido llenados, y que no nos damos cuenta que tenemos. A veces creemos que estamos bien, pero cuando se desata la pasión y se desata la locura y se pierde la razón, también es porque no hemos aprendido a regular y a gestionar las emociones que sentimos, y no hemos aprendido a darle la prioridad
que en realidad debería tener el fútbol. Recordemos, ningún tipo de agresión se justifica bajo ninguna circunstancia. Y el aprender a tener calma, a tener empatía, a disfrutar sanamente de un partido de fútbol, creo que empieza desde la reflexión de cada uno de nosotros, porque si estamos esperando que alguien cambie la situación de esto, que el presidente de la liga, que la policía, que el presidente de tu país, no, esto no lo va a cambiar. Nadie empieza el cambio desde ti mismo. Sí, ahora esto que ocurre en Holanda es un contraste, ¿no? Es un contraste muy fuerte entre lo que ocurre acá en Latinoamérica. No solo quiero enfocarme en mi país. Recibí noticias el viernes en Twitter de Tijuana, un partido de León Tijuana en el que los aficionados de los Xolos de Tijuana estaban enfrentándose a cualquier persona que vistiera la camiseta verde de León y golpeaban a personas, a mansalva, a gente, adultos mayores, iban a traición por detrás sin que les vieran. O sea, la gente no estaba haciendo nada, tal vez tomándose su cerveza ahí parados sin hacer nada, e iban golpeando a todo el que podían, solamente porque se desata la locura. Y bueno, claro, cada país tiene su cultura. Entiendo que la cultura de la violencia está muy instalada dentro de lo que es ciertas zonas y la mayoría de zonas de México, pero todo eso se va pegando, todo eso se va esparciendo, y es porque queremos llenar vacíos con la pasión que nos genera el fútbol. Entonces yo les invito a cada uno de ustedes a que puedan reflexionar. También se dice que estos países de primer mundo, tal como lo es Países Bajos, que a los ojos de un país conservador como lo es Ecuador, es un país muy liberal. No estoy llamando al caos o a la anarquía o a ver las costumbres que ellos tienen como buenas, pero aún así, siendo que tienen su cultura, sus costumbres y todo, tienen la razón, o sea, no tienen el razonamiento, el raciocinio de saber que cuando estás en un estadio de fútbol tienes que saber comportarte bien. Y no solo eso, sino que entienden el porqué. Pero bueno, es algo complicado comparar todas las culturas y toda la forma en la que se puede manejar el fútbol. Lo que sí pasa a veces en Latinoamérica, que todo lo que genera el fútbol, la pasión, el dinero que mueve y todo, a veces puede llegar a ser más importante que la vida de las personas. Y no es así. Valoremos, respetemos, tengamos empatía y tratemos al fútbol como lo que es. El deporte más lindo que puede haber en la vida, el que nos gusta más, el que puede generar muchas pasiones, mucha alegría, y hasta ahí. Que genere alegría y que siga generando alegría, pero que esa alegría y esa pasión no se convierta en desgracia y tristeza por unos pocos que no saben gestionar qué es lo que pasa en sus vidas. Que el fútbol siga siendo de la familia, que el fútbol siga siendo de los amigos y que no se convierta en algo que desmida pasiones y que se cuenten tragedias por estas cosas. No somos bandos, no somos rivales, no somos enemigos, somos competidores. Y bueno, espero que podamos reflexionar acerca de lo que pasa en nuestra sociedad, en nuestro país, con estos ejemplos que nos da algunos lugares más privilegiados que los nuestros, ¿no? Gracias por sus comentarios, likes y suscripciones. Los espero en un nuevo video de Peloteado S. Disfruten su día, viva el fútbol. Chao, chao.